Transmite desde Managua, Nicaragua. Radio La Primerísima. 91.7 y 105.3 en FM. Y en la web www.radiolaprimerísima.com. Somos La Primerísima, la emisora de la gente. No importa la hora del día, continuamos en comunicación con la gente. En este momento estás entrando en conexión con Tirsa Sáenz. Iniciamos la revista Tu Gente, en los 91.7 de La Primerísima. Tu Gente. Buenas tardes, 3 de la tarde en punto. Hoy es viernes 6 de marzo del año 2026. Ya 6 de marzo, estamos cerca del Día Internacional de la Mujer, de las luchas de las mujeres. Luchas de las mujeres. Ayer les decía, no es un día para celebrar, ni para la pachanga, ni nada que se parezca. Es recordar a las mujeres que han luchado toda su vida por sus derechos, por los derechos de los demás, por los derechos de los hombres, de las mujeres, por sociedades más justas, y han dado su sangre. Y ya estamos nosotros cerca pues de ese día que en todo el mundo las mujeres lo recuerdan y rinden homenaje. Y este viernes tenemos ya aquí en cabina, vino temprano, vino disciplinado, ¿verdad? A tener a un querido compañero muy respetado, muy admirado por nosotros, el doctor Julio Briceño Dávila. Jinotepino, doctor. Jinotepino de pura cepa. De pura cepa. De pura cepa, el doctor Julio Briceño. No se imagina la alegría que me da que esté aquí en La Primerísima, doctor. ¿Cómo está? Pues en general me siento muy bien, muy optimista y muy contento de estar aquí. Porque esta es la radio de los nicaragüenses. Sí. Yo trabajé aquí en esta radio. No recuerdo cómo eran algunos pasillos, ¿verdad? Porque esta radio va a cumplir como 40 años ya, sí, o un poco más. De tal manera que teníamos aquí un programa radial, un programa de nuestras ideas. Se llamaba Bolcheviques. Sí. Y estábamos aquí con el compañero, camarada William Gris Vivado, que nos permitía ese espacio. Era muy interesante. ¿Con quién lo hacía, doctor? Con el compañero Lombardo Aburto, y también venía el compañero Aldo Díaz Lacayo, y el querido compañero también, Bayardo Altamirano, fundador del Frente también. Sí. Sí, con ellos hacíamos ese programa. Entonces ya es de casa. Bueno, casi me siento en la casa porque sobre todo con la compañía suya, pues que me da un gran estímulo y un gran placer, pues, compartir este momento. Doctor, usted es un hombre de luchas, de muchísimos años de lucha, un hombre marxista,
comunista, revolucionario. ¿De dónde le viene? Bueno, ¿Tuvo influencia de sus padres, de su...? claro, fíjese que usted me decía que esta entrevista era para que yo hablara de mis antecedentes históricos y de esas luchas, pero antes quisiera explicarle que yo, Julio Briceño Dávila, no soy yo el que vine a hablar, sino estoy subordinado a las ideas revolucionarias, a la soberanía, a la revolución, a los identificados con los grandes intereses de nuestra patria. Entonces, mis ideas provienen desde que yo nací, porque mi padre era un comunista, de los primeros comunistas que hubo en nuestro país, Guillermo Briceño Peralta. Él fue fundador del PTN, del Partido de los Trabajadores Nicaragüenses, que existió de 1931 a 1939. Y después fue fundador del Partido Socialista Nicaragüense, que existió de 1944 hasta que se disolvió en la fila del Frente Sandinista en el día del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en 1979. De manera que mis ideas vienen de eso, porque en la casa donde vivíamos, que vivíamos en muchas casas, eran casas que alquilábamos, digamos, casas muy humildes, se hacían reuniones clandestinas desde que yo tengo memoria. Estas reuniones clandestinas eran de los sindicatos y de los militantes del Partido Socialista Nicaragüense que mi padre con otros compañeros organizó en el departamento de Carazo. En la casa, fíjese las ideas como son. En la casa no habían retratos de santos. Solo habían algunas figuras simbólicas de la historia, como decir José Dolores Estrada, de la guerra del año 1856, algunas fotografías antiguas de Sandino, cuando Sandino se encontraba en las minas de San Albino. Entonces, esas reuniones clandestinas me impresionaron mucho, influyeron mucho en mi vida. En la vida de todos nosotros, tengo 7 hermanas y en todos nosotros influyó pues el tener ideas progresistas. ¿Su mamá no las tenía? Mi mamá fue una compañera muy fiel a las ideas revolucionarias, aunque al principio semianalfabeta. Ella era hija de Luz Dávila. Mi madre se llamaba Elida Dávila. Y pues siempre fue muy solidaria con las ideas de mi padre. Mejor dicho, las ideas de mi padre la educaron a ella también y se formó como una revolucionaria con mucha lealtad. Usted es un niño escuchando las reuniones, las conversaciones de todo lo que estaba ocurriendo en el mundo. Esa fue su formación. De ahí surge sus ideas, sus inquietudes, doctor. Sí, de ahí vienen. Cuando yo nací en 1940, pero cuando ya tenía 8 años, habían grandes redadas de la Guardia Genocida Somocista que estaban orientadas a capturar, a secuestrar
a los socialistas, o sea, a los comunistas de esa época. Era una época muy cavernaria, y la época que estamos viviendo hoy también se ha vuelto como muy cavernaria, muy bestial. Entonces en esa época recuerdo la redada de 1948, más de 100 dirigentes sindicales y políticos de los más avanzados que habían en aquella clase obrera atrasada. En Jinotepe. De todo el país, de todo el país. Una madrugada de agosto de 1948 irrumpió la Guardia Nacional del somocismo en la casa donde vivíamos. Casi rompen las puertas. Era para llevarse a todos los comunistas que estaban diseminados en células por todo el país. Estando mi padre en las cárceles de la aviación, ahí pudimos visitar en distintas ocasiones a mi padre, y junto con otras compañeras y madres de distintos dirigentes muy reconocidos como Domingo Sánchez, Manuel Pérez Estrada, Domingo Vargas, Nicolás Arrieta, también estaba Mario Flores Ortiz, bueno, más de 100, y mi mamá preparó un almuerzo desde muy temprano de la mañana para llevárselo el día que tocaba la visita a las cárceles de la aviación. Y en la noche había escrito ella una carta de solidaridad dirigida a mi padre, esta carta estaba escrita con zumo de limón, que al calentarse a la luz de una candela se podía leer, y eso lo metió en el ruedo del pantalón que le llevaba a mi padre con el almuerzo. Pero los esbirros que estaban ahí detectaron eso. Y bueno, eso es lo que hacían siempre. Y al descubrir eso, el alcaide de las cárceles de la aviación, que era el coronel Eddie Monterrey, ese señor ordenó, ordenó que nos encarcelaran. Ah, que fue con usted, fue usted con su mamá. Sí. Eso fue 1948. 8 añitos tenía. Entonces estuvimos presos. Todas esas cosas no se olvidan y son parte de la acumulación de recuerdos y de ideas y de una ideología que se va conformando en las células de nuestro cerebro. ¿Cuántos tiempos estuvieron presos? Estuvimos 3 días. 3 días presos. ¿Los pusieron a usted y a su mamá en la misma celda? Sí, en la misma celda. Pero los presos se dieron cuenta de eso. Los compañeros, pues, y gritaron, hicieron una especie de huelga dentro de la cárcel para que nos liberaran. Pues esos son acontecimientos que hemos vivido y que tienen que ver con esta historia que puedo narrarle. ¿Y cuánto tiempo estuvo preso su papá? Creo que estuvieron como 6 o 8 meses. Y ya no volví, después que los echaron presos, a usted, a su mamá, o a su mamá, a usted, ya no volvieron a ir. No, ya no podíamos regresar. Ya no podían ir. No podíamos regresar. Sí, entonces... ¿Y cómo es vivir en una sociedad
de los años 40 con el padre preso por razones políticas, la madre que cayó preso con su hijo, y en un pueblo chiquito los señalaban, o sea, se hizo difícil la vida o tuvieron que emigrar. No, fíjese que la vida era muy difícil porque éramos muy pobres y teníamos que soportar algunas ofensas, porque en esa época y aún hoy se acusaba a los comunistas de comer niños y de otras barbaridades que ha inventado el sistema para combatir las ideas revolucionarias. Entonces estábamos rodeados de gente amiga, pero también habían numerosos enemigos que por ignorancia seguían la ideología de la clase dominante. Desde entonces, claro, mi madre sola tenía que trabajar para mantener a la familia. Y nosotros colaboramos, éramos muy pequeños, pero colaboramos en eso, en soportar, pues, resistir esa difícil situación económica que no solamente fue en ese año o en esa época, sino en todos los tiempos, porque inclusive hasta que cae la dictadura, porque esas redadas y esas persecuciones y destierros de la gente progresista se prolongaban durante todo el tiempo que duró la dictadura, desde que existió el Partido Socialista o el Partido de los Trabajadores Nicaragüenses en los años 30. Entonces teníamos que trabajar. Yo me dediqué a fabricar barriletes, pero también ya cuando tenía 10 años y las persecuciones eran continuas. Las veces que mi padre fue a la cárcel fueron muy numerosas, como todos los compañeros de esa época y fundadores también del movimiento sindical revolucionario. Esa fue la base de su formación. Sí, entonces eso carácter. Nos empujó a buscar cómo resolver la situación económica, la alimentación y eso. De manera que en el trayecto de mi vida, si hay que decir eso, pues yo tuve que hacer numerosas tareas. Fui vendedor de cosas de horno en las calles, vendedor de cuajadas, fui ayudante de camionetas de acarreo, también chofer de funeraria y una cantidad de tareas que terminaron ya cuando tenía 16 años. Yo ya era un buhonero. Yo vendía ropa en una bicicleta. Eran aquellos cortes de ropa que se ponían en la parrilla de la bicicleta y salíamos a vender esa ropa a los barrios más pobres, donde la gente compraba un corte de esa tela para hacerse un vestido o un pantalón. Me aprendí los nombres de todas esas telas: el poplín, la villela, la seda, el casimir, etcétera. No sé si todavía existen esos nombres, pero de manera que llegué a ser un buhonero para sostener mis estudios en la Universidad Nacional en León. Eso le iba a preguntar, doctor, disculpe que lo interrumpa.
con todas esas vicisitudes y su papá entrando y saliendo de la cárcel y su mamá, pues, era una prole, ¿verdad? Son 8 muchachos, eran. Sí. ¿Nunca dejaron de estudiar, doctor? No, nunca dejamos de estudiar. Pues íbamos con ropa remendada, pues como era siempre. Sí. Y como fuimos todos. Yo Sí. pienso que usted también. Sí, doctor. Y muchos de nosotros pasamos esas historias muy comunes en la vida de Sí. de las masas oprimidas, ¿verdad? Entonces siempre estudiamos en las escuelas públicas, mis hermanas en las escuelas públicas, la escuela pública de mujeres de Jinotepe, yo en la escuela pública de varones, porque así Era estaba separado. dividida la enseñanza. Eran tiempos de aquellos pupitres que tenían un hoyito para poner el tintero. No sé si lo conociste. No, doctor. Eran unos pupitres muy especiales porque se escribía con un empatador y tinta. Un empatador que tenía una plumilla, uno escogía la plumilla y con eso escribíamos el lápiz o la pizarra, la pizarra de granito. Y entonces así estudiamos la primaria y la secundaria, que la terminamos en el Instituto Nacional Juan José Rodríguez, donde nos bachilleramos. Ahí yo pasé muchas experiencias interesantes, porque me expulsaron 2 veces del instituto. ¿Por qué? Porque en 1954, cuando Jacobo Arbenz fue derrocado Presidente de Guatemala. por la Agencia Central de Inteligencia a través de la United Fruit Company, en esa época se distribuía literatura revolucionaria clandestina que entraba por Corinto, sobre todo literatura marxista, y así llegó a nuestras manos un folleto de la reforma agraria en Guatemala. Y entonces el profesor y unos alumnos que eran somocistas descubrieron que yo tenía ese folleto en mi bulto, y eso fue motivo, pues, de expulsión por ideas comunistas. Y en otra ocasión, cuando publiqué en el periódico que yo editaba, el periódico El Estudiante, edité un artículo que tenía que ver con la guerra de los filibusteros de 1856, y decía que si los filibusteros volvieran a Nicaragua en esa época, se identificarían bien con la dictadura somocista. Eso fue motivo de expulsión. Entonces... Pero era buen alumno, doctor. Pues más o menos bien. Sobre todo me gustaba la historia y las ciencias sociales. No era un alumno brillante, pero nunca dejé una clase. Ya. Tal vez esa fue una ventaja para que no lo expulsaran definitivamente. Sí, porque mi padre vino al Ministerio de Educación de esa época, de una señora Baunza, no me acuerdo, que era la ministra de Somoza en el campo de la salud, y lograron reintegrarme, pues, a los estudios. Entonces, en esa época nos comunicábamos con Carlos Fonseca, que estaba en Matagalpa, y él editaba la revista Segovia. Entonces hacíamos como un intercambio, pero sin conocernos físicamente. ¿Quiénes hacían El Estudiante? El Estudiante después se llamó era una publicación del FER después. Sí. Pero en ese momento, ¿quiénes hacían El Estudiante? ¿Quién lo hacía? Éramos 3 personas. Lalo Cuadra, que se llamaba así, un compañero que no vive en Nicaragua, Edgar Sánchez y yo, para poder sostener la impresión del periódico que imprimíamos en la imprenta de don Paco Alemán en Diriamba. Pues teníamos que hacer muchos malabarismos económicos, inclusive vender la bicicleta.
Y esos acontecimientos marcaron mi vida porque aparte de que nos inclinaban siempre a posiciones más radicales, que se llamaron posiciones de izquierda, se fomentaban también con escuchar en ese tiempo Radio Moscú, en un radio Telefunken que tenía mi papá. Eran emisoras que había que escucharlas clandestinamente. Uh-huh. No se podía, igual que las reuniones. Mi padre tenía una biblioteca muy original, porque yo le llamo una biblioteca subterránea, porque tenía un arsenal de libros marxistas que, para ocultarlos de las represiones y de las invasiones de la guardia que hacían frecuentemente a la casa, enterrábamos los libros en cajones de pino, donde venía el jabón. Esos jabones de pino estaban sellados con cera de la miel de abejas, y los enterramos, y por la noche se destapaba eso para poder leer. Leíamos por la noche. Mi padre era un lector empedernido. Mi padre, hijo de Higinio Briceño Parrales, que fue un zapatero remendón. Él murió cuando yo tenía como 6 años. Era un viejo formidable, porque era un lector empedernido. Todo lo que ganaba en remendar zapatos lo invertía en libros, y entonces fue un asiduo lector de los libros de Voltaire en esa época. Yo conservo un libro que se llama La ruina de Palmira. ¿Y era de su abuelo? De mi abuelo. Uh-huh. Pues como un recuerdo. Claro. De esos recuerdos que podemos decir son inmortales. Sí. En esa época era una época de una juventud que no volví a ver otra juventud tan parecida como la de los jóvenes de los 60, de los 50, 60. Eso lo había conversado yo con distintos compañeros del Frente Sandinista, porque éramos jóvenes llenos de ideales, de patriotismo, de sentimientos de lucha contra la explotación. Pero claro, era la influencia de las ideas marxistas también, ¿verdad? Claro. Luchar contra los explotadores. Entonces, pues eso son... Ahora, cuando termina su secundaria, se va a estudiar a León inmediatamente, o hay un periodo ahí en que tiene que quedarse por distintas razones. ¿Qué fue a estudiar a León? Ingresé a la facultad de Derecho. En esa época... A estudiar Derecho. Estudiar Derecho, sí. En esa época mis compañeros eran... eran Jorge Navarro, estaba Octavio Martínez, uh-huh, y Chuno Blandón. Todos ellos fueron compañeros míos. Con Jorge Navarro editamos ese mismo periódico, El Estudiante, en la Facultad de Derecho, en el primer año de la Facultad de Derecho. Pero en eso vino la represión, porque los estudiantes estaban muy influenciados por ideas progresistas a raíz de la guerrilla de Raudales
que fue anterior, un poco anterior a la masacre del Chaparral. Sí. La masacre del Chaparral fue en el 59, la guerrilla de Raudales era en los años 58. Creo que Raudales murió en el 58, fue un lugarteniente de Sandino. Sí. Y cuando supimos de la masacre y que allí estaba Carlos Fonseca, que allí estaban otros compañeros, inclusive Bayardo Altamirano, me he comentado con Bayardo Altamirano estas cosas, junto con Luis Felipe Pérez, Joaquín Solís Piura, Rigoberto Sampson, Octavio Martínez y otros compañeros, decidimos organizar una velada fúnebre, porque habían sido numerosos los muertos en la masacre del Chaparral y no teníamos noticias de Carlos Fonseca, solo sabíamos que había sido herido. Sí. Después fue trasladado a Cuba y todo eso, pues, pero en esa época pues no habían más que las noticias que se podían transmitir por las emisoras comunes. Entonces esos acontecimientos sacudieron mucho las vidas de nuestros compañeros y las ideas nuestras. Está hablando de esa marcha en la que derivó en la masacre. Sí, del porque 59. en esa marcha decidimos organizar un desfile. Era un desfile de los pelones, era un desfile de todos los estudiantes que en esa época eran muy numerosos, estudiantes de la Universidad Autónoma de León, que eran también conmovidos por esa, Sí. por esas crueldades de la tiranía. Y fue al día siguiente la manifestación del 23 de julio de 1959. Yo había conocido a Carlos Fonseca en 1957, a Carlos Fonseca y a Tomás Borges, que además de que eran compañeros nuestros, militantes del Partido Socialista Nicaragüense, ellos se formaron en el Partido Socialista Nicaragüense. Entonces, vino la masacre, iba yo a la par de Fernando Gordillo, cuando en eso la balacera, ¿verdad? Ahí. Entonces usted es sobreviviente del 59. Sí, porque al lado nuestro cayeron esos compañeros que fueron asesinados por las balas de Tacho Ortiz, que era Sí. el comandante de la Guardia Nacional de León. Entonces, en esa época recordamos que había triunfado la Revolución Cubana el 1 de enero de ese año. Eso también fue una campanada que nos alegró mucho. Yo vivía en la residencia estudiantil que habíamos bautizado con el nombre de Alcatraz. Una residencia estudiantil que pagaba la universidad, que ya era una universidad autónoma. Se había ganado la autonomía el año anterior, en el año 57, y estaba dirigida por un gran pedagogo, Mariano Fiallo Gil. El rector magnífico. El rector magnífico. Entonces, en esa residencia estudiantil que se llamaba Alcatraz, ahí practicábamos arma y desarme de una metralleta, de un fusil Sub Thompson. Fíjese, en esa época. ¿Con quién practicaban arma y desarme? Bueno, ahí estaba Osvaldo Madrid, un compañero que se llamaba Abelardo, que trabajaba en la ferretería
que estaba frente al Cesteo. La Facultad de Derecho estaba en el segundo piso del edificio del Cesteo. Y pues ahí estaban otros compañeros cuyos nombres en este minuto o en este segundo se me escapan de la memoria, pero habían compañeros del Partido Socialista que tenían posiciones radicales como las nuestras, como el compañero Sandoval. Había un compañero de origen mexicano que participó en las primeras discusiones de 1961 cuando se determinó el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional en la Montaña. Él nos enseñaba eso. Y era una situación muy interesante porque teníamos que escoger la hora en que los otros estudiantes estaban fuera de la residencia. Pero quiero decirte también que en esa época, cuando triunfa la Revolución Cubana, se establecen relaciones con Nicaragua. El embajador era Quintín Pino Machado. Quintín Pino Machado era un formidable luchador del 26 de julio en Cuba. Cuando llegó a Nicaragua, nosotros, pues, la gente del Partido Socialista Nicaragüense con los dirigentes sindicales de la CGT Independiente, como Domingo Vargas, Domingo Sánchez, y los dirigentes del Partido Socialista, Augusto Lorío, Juan Lorío, Manuel Pérez Estrada, organizamos dónde iba a ser la sede de la embajada, qué nicaragüenses iban a formar el personal de apoyo, digamos el chofer, la cocinera. Pues eran cosas muy interesantes y experiencias muy nuevas de esa revolución triunfante. Nosotros abastecíamos de esa logística, digamos, a la embajada cubana. Entonces establecimos una buena relación con el embajador de Cuba y los compañeros que participábamos en el entrenamiento con esas armas en León, veníamos a Managua, y en Managua participábamos también. Fíjese cómo eran los tiempos, y esa época se podía. Prácticas de arrastre en el piso, en las alfombras de la embajada, para saber cómo disparar en posición horizontal. Entonces hicimos una gran amistad con Pino Machado. Cuando al final del 60, creo que más o menos fue al final del 60, no, fue a mediados de los años 60, Nicaragua rompe relaciones con Cuba. Pues no fue mucho tiempo que estuvo organizamos reuniones y hicimos una vez un encuentro público muy grande de solidaridad con Cuba en un gran patio de un salón cervecero que había en Managua, esquina opuesta a las Delicias del Volga. Ahí hicimos un gran meeting de solidaridad con Cuba y también hacíamos esos mitines en León, en el Paraninfo de la universidad, con el apoyo del rector Mariano Fiallo Gil. Establecimos una buena relación, de tal manera que cuando, por las persecuciones, yo tuve que exiliarme, tuve que irme a Honduras, llevaba una contraseña que me dio Pino Machado para presentarme en la Embajada de Cuba
en Honduras, en Tegucigalpa, para ver cómo podíamos hacer para ir a prepararnos a Cuba. Sí. Tengo que hacer un cambio, doctor, pero quiero que volvamos a su relación en ese momento cómo fue su relación con el comandante Carlos Fonseca, ¿verdad? ¿Cómo fue en ese momento que conversaban, cómo miraban el futuro de Nicaragua, la lucha? ¿Ves que para que podamos hablar de eso, le parece? ¿Cómo no? Regresamos. ¡Es hoy! ¡Sí, es hoy! Nicaragua entera se paraliza. Nuestra selección nacional debuta en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Los pupilos de Dusty Baker se miden a uno de los gigantes del béisbol, República Dominicana. Unita a nuestra transmisión especial este viernes 6 de marzo a partir de las 5 de la tarde desde el Lone Depot Park en Miami. La emoción del mejor béisbol del mundo. El Clásico Mundial en tu dial 91.7 y 105.3 FM de la primerísima, la radio de los grandes eventos deportivos. En marzo, Ópticas Betel celebra a todas las mujeres que ven el mundo con determinación. Y en honor a todas las mujeres, en Ópticas Betel lo celebramos con un 40% de descuento en todas tus compras. Aplica para todo público. Aprovecha de este gran descuento en todas nuestras sucursales. Contáctanos al 8966-2094. Ópticas Betel, donde lo más importante es usted. Todas las voces, todas las manos, todas. América Nuestra, el concierto latinoamericano de la primerísima de todos los sábados, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 11:30. América Nuestra. Americano, libera tu esperanza. Prevengamos la influenza aviar. Si encuentra aves silvestres acuáticas enfermas o muertas, no las manipule ni las traslade de un lugar a otro. Notifique de inmediato a la delegación más cercana del Instituto de Protección de Sanidad Agropecuaria, IPSA. Nicaragua es libre de influenza aviar. Evitemos su ingreso. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del IPSA. Edificios Corporativos El Centro S.A., donde los negocios se unen. Alquiler y venta de espacios para oficinas. El Centro ofrece oficinas desde 41 metros cuadrados, ubicación privilegiada, imagen corporativa, seguridad y amplios parqueos. Próximamente El Centro 3. Reserva ya tu espacio. Llámanos al 2278-0880 y al 8237-5971. Visita nuestro sitio web y síguenos en Facebook. El Centro, donde los negocios se unen. ¿Preocupado por el gusano barrenador en tus animales? Te traemos la solución más efectiva con los mejores productos veterinarios. Utiliza Singus para el control de la miasis cutánea, Fleanet Agiplata en curabicheras para el ganado y Ectocur para el control de ectoparásitos en bovinos. Si prevenís, ganás. Disponible en todos los agroservicios del país y distribuidos exclusivamente por Revetsa Ramagrosa. Cada día una llamada, cada atraso una amenaza. El crédito de diario no te ayuda, te encadena. Rompe el ciclo del préstamo diario. Acércate a Microfinanciera Fundecer. Con nosotros pagás justo, creces seguro. Finanzas sanas, negocios fuertes. La Primerísima está en TikTok. Síguenos como Primerísima Nicaragua 917. Tu gente en la Primerísima. 3 de la tarde, 43 minutos. Estamos conversando esta tarde. Es un gran placer, doctor, con el doctor Julio Briceño Dávila, sobreviviente de la masacre del 23 de julio en León, fundador del Partido Socialista. Sí. Sí, ¿verdad? Fundador del Partido Socialista y toda una historia, ¿verdad?, que carga sobre sus hombros, doctor. ¿Verdad? Toda una historia. Sí, una larga
una larga historia. Le preguntaba cómo fue su relación con el comandante Carlos Fonseca, que conversaban, cómo veía él la lucha y el futuro de Nicaragua. Conocí a casi todos los dirigentes del Frente y fundadores del Frente, porque una gran parte de los más destacados dirigentes del Frente en esa época, los que sobrevivieron y los que fallecieron también, incluyo, fueron formados en el Partido Socialista Nicaragüense. El Partido Socialista Nicaragüense era una especie de universidad obrera. O sea, yo puedo decirle que ocupamos la vida como sembradores de la semilla de la conciencia revolucionaria. Y siempre orientado a influenciar en las masas trabajadoras para enseñarles el camino para tener un conocimiento de la situación real del sistema capitalista. De manera que entre los compañeros que fueron formados en el Partido Socialista está el mismo Carlos Fonseca, que ingresó al venirse de Matagalpa, en la revista Segovia, Ramírez Goyena y todo eso, ingresó en 1955. En esa época también ingresó Tomás Borges. También estaba ahí Silvio Mayorga Delgado, un gran compañero nuestro, como todos ellos como hermanos. Estaba José Benito Escobar, un dirigente obrero formado en el marxismo, en esas filas. Estaba el mismo compañero Germán Pomares. Germán Pomares, bueno, como sos de Chinandega, puedo recordarte. Germán Pomares fue reclutado por Justo Meléndez, que fue un militante del Partido Socialista en Chinandega. La familia de él todavía existe ahí frente a la gasolinera 1 del barrio de Guadalupe. Ahí está la familia de Justo Meléndez. También fue militante del partido la compañera Gladys Báez de Huigalpa, la compañera Doris Tijerino Haslam, que fue compañera mía en la Universidad Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba. También fue militante Oscar Turcios, también compañero mío en la Universidad Amistad de los Pueblos en Moscú. Roger Deschamps, estaba el doctor Alejandro Dávila Bolaños, un gran compañero, que me dejó una colección de sus libros autobiografiados pues por él, que para mí fue un gran honor, porque murió como un héroe. Sí. Como un héroe, con el bisturí en la mano, operando en un hospital. Sí. Entonces, siendo así ese recorrido histórico, Carlos Fonseca, pues para mí era conocido desde ese tiempo, mucho antes de ingresar a la universidad en 1959, cuando yo ingresé en ese año. En 1957 y 58 yo viajaba a Chinandega para vender ropa en bicicleta, igual que lo hacía aquí en el departamento de Carazo
y en Mazatepe también. Y en esa época me gustaba pasar por la universidad y encontrarme con Carlos Fonseca y oír sus discursos incendiarios como estudiante. Era la lucha por la autonomía de la universidad. Yo todavía no había ingresado a la universidad, pero me sentía miembro de ese grupo. Entonces ahí conocí a Carlos Fonseca pues más de cerca, igual que al compañero Tomás y a Silvio, en ese recorrido histórico de la militancia revolucionaria marxista. Con Carlos pues conversábamos sobre la lucha por la liberación nacional, pero él tenía ideas más radicales y no siempre eran compartidas por los dirigentes del Partido Socialista, que eran los más importantes, Juan Lorío, Augusto Lorío, Manuel Pérez Estrada, pero que no era que eran discrepancias dialécticas, pues discrepancias, contradicciones normales en la lucha de las ideas, como se dice ahora, en la batalla de las ideas. Entonces en ese tiempo Carlos Fonseca fue delegado por el Partido Socialista Nicaragüense para que fuera a un congreso de la Federación Sindical Mundial en Leipzig, Alemania Democrática, en la RDA. La Alemania estaba dividida en dos grandes, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Y yo también intenté llegar a Leipzig y me encontré con Carlos Fonseca en el barrio México de San José, Costa Rica, porque pensábamos conseguir ahí el pasaje que estaba administrado, por decirlo así, por el Partido Vanguardia Popular. De Costa Rica. Nosotros no teníamos un reconocimiento internacional como partido de los comunistas, porque recuerda que este era un partido de la clase obrera, pero de una clase obrera incipiente, una clase obrera que era obrero artesanal, una clase obrera atrasada. Uh-huh. Bueno, todavía tenemos una clase obrera atrasada, una clase obrera consumista, pero no había un gran desarrollo teórico de los dirigentes del partido. Aunque leíamos literatura marxista, se inclinaba más a la lectura de Lenin que de Marx. Pues entonces se llamaba marxismo-leninismo. Discutíamos con Carlos Fonseca esas ideas, esas discrepancias, y pues éramos muy amigos. Después reconfirmamos esto con Chuno Blandón, porque Chuno era hijo de una señora muy linda. La madre de Chuno fue paciente mía y ella tenía relación con la familia de la mamá del comandante. ¿La mamá del comandante Fonseca? Del comandante Fonseca, sí. Del comandante Fonseca. Sí, había un parentesco ahí. Eso me ayudó a acercarme más a Carlos. Después nos encontramos en La Habana, porque Carlos se desapareció de la universidad y se fue a la guerrilla, junto con Silvio y Tomás. Bayardo Altamirano también se fue a la guerrilla. Y esa situación nos llevó a
a tener una determinada periodicidad de comunicación. Yo me encontré con Carlos Fonseca nuevamente en La Habana. En La Habana, cuando yo salí exiliado para Honduras, tuve la oportunidad de utilizando el contacto que tenía con Pino Machado, que había sido expulsado de Nicaragua, y la embajada cubana en Honduras había llegado a Cuba, y ahí pude participar en el primer Congreso Latinoamericano de Juventudes. Ahí estaba ahí me encontré nuevamente con Carlos, con Silvio, con Tomás y otros compañeros que venían del Frente Unitario Nicaragüense, que es el FUN, que acababa de terminar una reunión muy importante en Maracaibo, en Venezuela. Llegaron a La Habana, nos encontramos ahí, participamos en el Congreso y participamos también en la clausura del Congreso, que fue hecha por el comandante Ernesto Che Guevara, y ya a nivel más amplio fue en una plaza que después se llamó el Estadio, donde se nacionalizaron las empresas norteamericanas que estaban en Cuba. Habían hecho la voladura del barco La Cobra, un barco belga que llevó armas que Cuba había comprado a los belgas. La voladura del barco La Cobra costó la vida de más de un centenar de estibadores cubanos y compañeros, y muchísimos heridos, tal vez más de 200 heridos. Entonces, ahí participamos en ese congreso. Caminamos muchas veces por las calles de La Habana con Carlos, porque teníamos el encargo de hacer charlas sobre lo que pasaba en Nicaragua y la trascendencia que tenía que hubiera triunfado la Revolución Cubana. ¿Qué impresión le causó, doctor Julio Briceño de Ávila, la personalidad del comandante Fonseca? Carlos era un hombre, un camarada, un compañero, un hermano, que tenía una buena oratoria, tenía una gran capacidad de hilvanar ideas para discursos de agitación, pero también me impresionó mucho el conocimiento que había adquirido del marxismo, porque después se convirtió en un autodidacta, él terminó de estudiar, o continuó estudiando, nunca se termina de estudiar ninguna ciencia, y mucho menos el marxismo. Y eso era impresionante, era perseverante, era un camarada con una enorme actividad, que creo que no dormía ni 6 horas. Siempre estaba leyendo y dispuesto a las actividades prácticas. Usted, doctor, se fue a la universidad y empezó a estudiar Derecho. Y mencionó a un grupo de compañeros suyos de partido, pero también de universidad, que estudiaron Derecho, que son doctores en Derecho. Pues ahorita recordaba a Luis Felipe Pérez, a Luis Felipe. Pero usted no terminó la carrera. Usted es doctor en medicina y estudió en la URSS. ¿Cómo fue eso?
Bueno, ¿Cómo llega, cómo hace ese viaje? ¿Quién lo manda? ¿Cómo consigue usted ir a estudiar a la URSS? Y si de entrada era estudiar medicina. bueno, después de la masacre del 23 de julio, la universidad se cerró por varios meses. Creo que todo el año se perdió. Y los que participamos en la organización del desfile del 23 de julio, pues cada quien se fue a su lugar. Y en el caso de Jinotepe, donde yo nací, ahí me tocó organizar manifestaciones de protesta contra esa masacre que había sido muy sentida por nuestro pueblo. Había conmovido mucho la conciencia de la gente. Entonces, ahí fue el momento en que me perseguían, como a todos los demás compañeros en otros departamentos, para encarcelarnos. Y yo tuve que salir de Jinotepe. Me apoyé en el jefe de los bomberos, un comandante emérito de los bomberos, Armengol Martínez, de Jinotepe, que hace poco celebraron un aniversario de él. Él me llevó a su casa en el barrio San Antonio, aquí en Managua. Ahí pude sacar un pasaporte y fue una discusión tremenda con el Perro Vega, que era el jefe de migración, porque no quería que yo tuviera un pasaporte. Yo estaba decidido a salir también clandestinamente del país. Por fin conseguí el pasaporte, que eran aquellos pasaportes que tenían en las primeras páginas la prohibición de viajar a todos los países del campo socialista. No solamente los de Europa del Este y la Unión Soviética, sino también a Vietnam, Corea del Norte, a Cuba y todo eso. Entonces, fue un poco difícil. Tuve que emigrar. Cuando logré llegar a La Habana, y yo me alojé primero en el Hotel Habana Hilton, que después se llamó Hotel Habana Libre. Estando ahí nosotros le cambiaron el nombre muy justamente como Hotel Habana Libre. Después me pasé a vivir en las casas del Partido Socialista Popular. Entonces yo teníamos amistad con Blas Roca, que era el secretario general del Partido Socialista Popular, un dirigente formidable, marxista de esos tiempos. Blas Roca había estado en Nicaragua en 1948 también. Vino a Nicaragua y recuerdo que yo acompañé a mi padre para enseñarle cuál era la casa del obrero que teníamos en Jinotepe. Era un club de obreros organizado por los sindicatos. Entonces ahí conseguí yo un contacto con el corresponsal de la agencia TASS de la Unión Soviética, porque no había embajada de la Unión Soviética en Cuba. En 1960 no existía esa embajada. A través de él conseguí un contacto para ser invitado a Moscú a estudiar en la Universidad Amistad de los Pueblos. Eso lo discutía yo con Carlos Fonseca, porque él no quería que yo viajara, quería que me quedara con ellos para regresar a Nicaragua, a la lucha armada. Yo decidí irme, y entonces al llegar allá, pues tomé la decisión de estudiar medicina, porque había un control pedagógico, digamos. Había una enorme computadora del tamaño de esta cabina, donde había que meter unas tarjetas que tenían unos orificios, y eso detectaba aproximadamente qué inclinación podía tener uno después de contestar a numerosas preguntas.
Entonces me dijeron que estudiara medicina. Yo me puse a estudiar medicina porque, pues primero por razones de que es una profesión humanista que tiene que ver con el dolor de la gente, con salvar la vida de la gente. Y entonces ahí fue donde decidí ese cambio. Ese cambio se produjo de esa manera. De tal manera que... Empezó de cero. ¿Eh? Empezó de cero, Leo. De cero, sí. De tal manera que yo he hecho mi vida de dar salud. Y pues eso me llenaba de mucha satisfacción. Nunca pude aprender a cobrar a los pacientes porque, pues, por razones de las mismas ideas, como también nunca quise tener una casa propia, nunca quise tener ninguna propiedad privada, nunca quise eso. Tal vez fue un error, pues uno comete tantos errores también, aparte de la lucha por la vida, ¿verdad? Y entonces estudié medicina y... ¿Cómo fue su estancia? Se graduó, fue el primer nicaragüense graduado en medicina. Sí, porque yo llegué a la Unión Soviética, creo que fui el segundo nicaragüense en llegar a la Unión Soviética porque Carlos había estado en 1957 en el Congreso de la Juventud y los Estudiantes. Creo que era el 6º Congreso de la Juventud y los Estudiantes. Después de haber participado en el Congreso Sindical Mundial en Leipzig, llegó a Moscú y entonces él fue uno de los primeros miles de extranjeros que llegaron a Moscú porque la Unión Soviética estaba cerrada, como fue bautizada por los anticomunistas como una cortina de hierro, pero no era más que una protección para evitar la penetración y la contaminación de las falsas ideas de la ideología occidental, de la ideología burguesa. Entonces, ahí me formé, estudié medicina y fui el primer profesional nicaragüense graduado en un país socialista. Regresé a Nicaragua en el año 67, exactamente el 22 de enero del 67, cuando estaba dándose la masacre del 22 de enero de ese año en la avenida Roosevelt. Yo oía los disparos y todo. Yo estaba en la 5ª sección de policía que estaba ubicada en Santo Domingo. Ahí sufrí pues muchos vejámenes, ¿verdad? ¿Y por qué estaba en la policía? ¿Eh? ¿Y por qué estaba ahí? Porque cuando regreso a Nicaragua, yo venía de permanecer varios años fuera del país y había sido en el regreso detenido en Canadá. El primer intercambio de avión fue en Montreal, Canadá, y en Canadá me apresaron porque venía de un país socialista y me llevaron a una gran sala donde había una mesa como para 50 personas, pero estábamos solamente el interrogador y yo, y me hicieron jurar con las manos puestas sobre la Biblia que iba a decir la verdad, y solo la verdad, como era la forma de juramentar, para explicar pues que yo no era un agente comunista, ni era un guerrillero, ni era un terrorista. Un peligro. Aunque en esa época no se mencionaba esas palabras porque
el eslogan de la burguesía, de la gran burguesía y del imperialismo, pues era el anticomunismo feroz, anticomunismo primitivo. Entonces ahí me llevaron a las cárceles de Quebec. Ahí estuve, creo que 2 o 3 meses en las cárceles de Quebec. Unas cárceles que estaban situadas a la orilla del río Hudson, en Quebec. Desde ahí miraba yo el río. Y hasta que logré, pues, que las autoridades canadienses consiguieran contacto con alguna embajada en Estados Unidos para que permitieran mi regreso a Nicaragua, porque era el regreso de un comunista a Nicaragua. De ahí me deportaron y me mandaron a México. En México caí preso porque era un comunista deportado. Estamos hablando de hace más de 60 años. Y cuando salí de las cárceles de México, donde le registraban, lo interrogaban, le robaban a uno sus cosas, las maletas, porque eran y son en esos lugares gente que se aprovechan de los pasajeros. Me mandaron para El Salvador. En El Salvador caí preso. Todo el viaje cayó preso, doctor. Sí. Sí. Estando preso en El Salvador, en la parte antigua de El Salvador, que después fui a conocer para recordar dónde estaba la cárcel. Ahí estuve como unos 15 días. Y después vino el traslado a Nicaragua. Venía deportado de todos esos países. Y con un pasaporte manchado, con todas esas marcas de deportación. Y lógicamente, pues, que aquí me estaban esperando. Al llegar aquí, pues, me apresaron. Recuerdo que mi hermana Olimpia logró, en esa época era aquel aeropuerto antiguo, logró traspasar una barrera para abrazarme. Entonces pude entregarle una caja de ajedrez que yo traía, que era lo único que me había quedado. Después todos mis libros y cosas habían sido robados y mi ropa también. De ahí me llevaron a un interrogatorio en una base de la Guardia Nacional que está ahí en el aeropuerto, cerca del aeropuerto. Ahí estuve siendo interrogado toda la noche. Y en la madrugada me trasladaron a la 5ª sección de policía de Managua. Ahí continuaron los interrogatorios, le arrancaron los tacones a mis zapatos, me rompieron la ropa, buscaban microfilmes que pudiera traer para las cuestiones insurreccionales. Y entonces ese fue el saludo al llegar a Nicaragua. Sí, después me dediqué a ejercer la medicina, empecé a ejercer la medicina. Pero yo tenía un ofrecimiento de becas para continuar estudiando especialidades en la Unión Soviética. Y entonces más adelante, en el año 68, después en el año 70, todos esos años hasta el 74, viajé a la Unión Soviética para terminar una especialidad, pero era una vida y 2 mandados, porque yo había participado ya al regresar a Nicaragua en la militancia en la dirección del Partido Socialista nicaragüense. Entonces
hacíamos el trabajo de relaciones políticas, ideológicas con el campo socialista, y también para terminar mis estudios, que eran escribir tesis y continuar guías de preparación para terminar una especialidad en medicina interna y después en reumatología. Yeah. Pero no se desvinculó nunca de la lucha. Estuvo, ya bien lo acaba de decir, siempre en el Partido Socialista y en el trabajo organizativo en contra de la dictadura. Eso nunca se desvinculó. Sí. No, lo que pasa es que mi vida ha estado dedicada a eso, ¿verdad? A la lucha. Desde siempre, pues, he sido un militante de la solidaridad nacional e internacional, sobre todo pues en estas situaciones que ha vivido el mundo después de la Revolución Cubana y después de la Revolución Popular Sandinista, a la solidaridad con los pueblos que luchan. Entonces estoy trabajando actualmente en el Comité Nicaragüense de Solidaridad con Cuba, que dirige la compañera Idalia Mendoza. Sanarruza, una compañera excelente que creo que es el símbolo de la solidaridad, el símbolo de las mujeres revolucionarias en Nicaragua, que continúa aún con dificultades de salud, pero al frente de eso, de tal manera que frecuentemente el Comité de Solidaridad Nicaragüense con Cuba envía frecuentemente paquetes de medicina, de ropa y de otras cosas que podemos conseguir en los mercados y en las bases populares. Tengo unos mensajes, doctor, que le envían. Momotombito Danto, que usted lo conoce, dice saludos. Ramón Matus, un abrazo a mi querido camarada y maestro doctor Julio Briceño. Amílcar Javier Ramírez Marchena, muy buenas tardes, saludos, los veo y escucho desde la República Popular de San Judas. Después está Paco Morales, saludos. Alan Amador también envía saludos. R. Darío MX Nick dice: desde la Escuela Ideológica del Movimiento de Médicos Sandinista mandamos un efusivo saludo lleno de respeto y admiración al doctor Julio Briceño Dávila, ejemplo de lucha social por un mundo mejor con justicia social. Idalia Morales manda saludos. Ronald Flores, excelente programa de nuestra historia reciente. Dice: gracias, doctor Briceño, por compartir su experiencia de lucha y de vida, por enseñarnos a ser claros con los conceptos teóricos para la puesta en práctica hasta la victoria siempre. Dice estos mensajes que le han enviado. Vamos a hacer el cambio y le dejo planteada la pregunta, doctor: ¿cómo le llegó el triunfo de la revolución en el 79? Quiero que hablemos de eso, ¿le parece? Claro. Regresamos. Identifica tu marca con calidad y elegancia. En Bordamás elaboramos todo tipo de bordados en camisas de vestir, camisetas tipo polo, toallas, gorras, bolsos, chaquetas, gabachas y mucho más con la mejor tecnología. Los bordados de calidad que usted busca para su empresa los encuentra en Bordamás. Tenemos atractivas opciones a los mejores precios. De la rotonda de Bello Horizonte, 4 cuadras al sur, media cuadra arriba, mano derecha, casa número 312. Teléfonos 2248-6278 y 8735-2628. Bordamás, su marca merece la excelencia. Vivir limpio es vivir bien. Todos en Managua recogemos la basura, mi tío, mi papá, mi abuelo y mi hermana. Es tarea tuya, es tarea mía. Vivir limpio es vivir bien. Porque la conciencia hará la diferencia. En el parque, en la pista, en el predio, en el barrio. Y así como en tu casa, limpia calles y plazas. Sube la campanita, saca la basurita. Vivir limpio, bonito y bien.
podemos lograr que nuestra capital luzca mucho más bonita. Sumándote día a día para lograr la ciudad limpia que todos queremos. Somos Noticias. La síntesis informativa de los hechos que más nos importan. De lunes a sábado, desde las 5:45 de la mañana. Las flores son el obsequio perfecto y hacen que esa persona se sienta especial. Regale flores de Floristería Zacuanjoche. Tenemos el arreglo adecuado para cada ocasión. Las flores son sentimientos. Expréselos. Compre sus flores en Floristería Zacuanjoche. Le esperamos de la Estatua de Montoya, 2 cuadras al norte y 175 varas al oeste. WhatsApp 8843-2091. Teléfonos 2266-0187 y 2222-5776. Floristería Zacuanjoche. Los terremotos no pueden pronosticarse ni evitarse, pero sí podemos tomar medidas de precaución. ¿Cómo podemos prepararnos para actuar en caso que ocurra un terremoto? De vez en cuando revise su vivienda o el sitio donde trabaja. Si encuentra objetos que estorben su salida, ordénelos. ¿Y usted ya tiene preparado un plan de emergencia? Prevengamos la influenza aviar. No ingrese de manera ilegal aves, productos y subproductos de origen avícola que generen un riesgo al patrimonio y a la salud de las aves. Nicaragua es un país libre de influenza aviar. Evitemos su ingreso. La vigilancia epidemiológica es tarea de todos. Nicaragua es libre de influenza aviar. Evitemos su ingreso. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través del IPSA. Únete a nuestra gran familia. Síguenos en X, antes Twitter, como @laprimerísima. 4 de la tarde, 21 minutos. Continuamos en esta conversación con el doctor Julio Briceño Dávila. Le preguntaba cómo le tocó, cómo vio, cómo sintió, cómo le cayó el triunfo de la revolución después de tantos años de ser un luchador en contra de la dictadura somocista, de carceleado, su papá, todos los problemas, las vicisitudes que tuvieron que pasarlo, el exilio. Triunfa la revolución. ¿Qué pensó usted en ese momento, doctor? El triunfo de la revolución popular sandinista es un triunfo de la lucha de los trabajadores por más de 100 años. Por más de 100 años. En esa lucha participamos durante toda el tiempo que duró la guerra de liberación. Y por supuesto desde mucho antes, pues cuando le contaba de Carlos Fonseca, Silvio Mayorga, de Tomás, cuando estábamos en el Partido Socialista Nicaragüense, pues antes de la fundación del Frente inclusive. Entonces, el lema de los comunistas nicaragüenses era la democracia, la liberación nacional y el socialismo. Eran las etapas que habíamos pensado que se podían transitar. Entonces, el triunfo de la revolución popular sandinista, que para nosotros es como una revolución social, como la revolución cubana, la revolución socialista de Cuba, es un triunfo que constituye un momento en el camino de un enorme experimento de la lucha de los trabajadores, de la lucha de los oprimidos por liberarse de las cadenas de los opresores. Fue
para mí fue una victoria de nuestro pueblo. Estuvimos durante todos esos años, desde mucho antes de la fundación del Frente, estuvimos entregados al trabajo de concientización de las masas, de organización de sindicatos. Teníamos 1.800 militantes del Partido Socialista distribuidos en células bien organizadas, células de cuadros en todos los departamentos del país. Y teníamos en la CGT Independiente, dirigida por Domingo Vargas, Domingo Sánchez y otros compañeros, Rigoberto Sandoval, de León. Teníamos más de 600 sindicatos. Estos sindicatos eran sindicatos de la construcción, sindicatos de choferes, sindicatos de estibadores, sindicatos de distintas ocupaciones, sindicatos de maestros. Entonces, es un triunfo de la lucha de los trabajadores. Y desde que se da, digamos, la llegada del grupo de los 12, que venía de Costa Rica, que era un brazo de lucha del Frente Sandinista. Ahí estaba aquel Sergio Ramírez, que fue un traidor. Sí, pero es. Sí, es un traidor. Pues fue porque para mí ya está muerto. Pues, bueno, lo entiendo perfectamente. Muerto en la historia. Sí. Muerto en la historia, como todos los traidores, como los que están en Miami y todos esos. Entonces, esa agrupación fue nuestra principal aliada del grupo de los 12, al mando de Miguel de Escoto Brockman, para participar en la política de las alianzas. Se había formado una agrupación de organizaciones progresistas, democráticas o un poco patrióticas, antisomocistas, que se llamaba Unión Democrática de Liberación, UDEL. Entonces estábamos en la política de alianzas desde entonces, desde el año 74, en esa política de alianzas. Y ahí estuvimos pues hasta el final, cuando se rompe esa alianza después del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, que era un dirigente de la burguesía, pero no de la gran burguesía, pues un dirigente muy interesante, fíjese, porque al final se inclinó hacia las ideas progresistas, siendo un hombre de las ideas conservadoras de ese tiempo. De tal manera que hubo un determinado acercamiento de Pedro Joaquín Chamorro al Frente Sandinista. Nosotros trabajamos en esa línea y en esas posiciones para influenciar a los sectores que estaban ahí, Yo fui varias veces a Cuba, y en una de esas partes, cuando en 1976 me tocó estar en una reunión en el Comité Central del Partido Comunista de Cuba con Manuel Piñeiro, que era el responsable de Nicaragua para asuntos de relaciones con los comunistas de otros países, en este caso con Nicaragua. Y Manuel Piñeiro me encargó, por parte del Partido Cubano, que
habláramos con Pedro Joaquín Chamorro para que se hiciera un encuentro de los terceristas en México, porque en ese año, que fue 1976, cuando se dieron los asaltos a los distintos cuarteles de la Guardia, en San Carlos, en el norte, en Masaya. 77. Sí. Entonces, cuando yo regresé en diciembre a Nicaragua con toda una serie de tareas que teníamos, yo venía de la Unión Soviética, entonces caí preso y ya no pude transmitir eso porque en enero del año siguiente, o sea, un mes después de estar preso, fue asesinado Pedro Joaquín Chamorro en una calle de Managua, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento a Pedro Joaquín Chamorro fue muy interesante para los comunistas nicaragüenses, y hay un montón de cosas de las políticas de alianzas que Nicaragua puede debe saber extraer las lecciones que ahí se aprendieron y que pueden servir de guía a muchos países de América Latina. Doctor, ¿cómo le impactó lo de la URSS? En su, o sea, porque usted es un hombre formado, ¿verdad? Y ver que se desmorona. Sí. ¿Cómo le impactó a usted? Bueno, no terminé de hablar de lo anterior, pero voy a responder inmediatamente que la caída de la Unión Soviética fue muy impactante para el mundo entero. Para el mundo entero. Pero quiero retroceder a unos casi 60, más de 60 años en la historia mía, para explicar que estando en la Unión Soviética yo conocí muy de cerca la época de oro del socialismo, que es la herencia que dejó el gobierno de José Stalin. Vivimos la época de oro del socialismo porque estaban muy cerca de pasar a una etapa más avanzada del socialismo, que es el gobierno de todo el pueblo, cuando desaparece el Estado. La muerte de Stalin en 1953 y luego el Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética fueron acontecimientos que afectaron mucho al movimiento revolucionario mundial. La muerte de Stalin y el Congreso siguiente del Partido Comunista de la URSS. Porque comenzó una época que se llamó la desestalinización. Yo viví la desestalinización en vivo y a todo color. Porque Nikita Khrushchev, que fue el que tuvo la idea de fundar esa universidad de Amistad de los Pueblos, que después se llamó Patricio Lumumba en 1961, con el asesinato de Lumumba. En esa época la desestalinización constituyó un golpe a los partidos comunistas del mundo. Se dividió el movimiento comunista internacional. Entonces era la época del maoísmo. Pues Mao Zedong, un enorme dirigente, era la época del derrumbe del sistema colonial.
era la época de la liberación de Argelia. Yo conocí muchos argelinos, guerrilleros, y en ese intervalo, pues, miré cómo las ideas que pronunció en un discurso el secretario del PECUS entonces fue Nikita Khrushchev, influyeron negativamente en la sociedad rusa. Y la sociedad rusa o la sociedad soviética también fue conmovida por eso, porque aparecieron grandes contradicciones, como en todas partes, ¿verdad? En todas partes del mundo, como en todas las revoluciones, hay un sector de la población que no es partidario del gobierno. En esa época la Unión Soviética tenía 240 millones de habitantes. Eran 15 repúblicas. Entonces yo miré el inicio de un periodo de decadencia de la Unión Soviética. Para mí, la desaparición de la Unión Soviética está relacionada con la muerte de Stalin, con la desestalinización, que es el inicio de la penetración de las ideas reaccionarias al movimiento revolucionario. Entonces se revivió el trotskismo, que es un brazo del imperialismo. Quiero decirte que si la vida de Stalin se hubiera prolongado un tiempo más, la Unión Soviética no hubiera caído. La Unión Soviética hizo gigantescas obras que las podemos ver, ahí están, en todos los campos. En todos los campos. Cuando estuvo Carlos Fonseca allá, en octubre fue el lanzamiento del primer satélite artificial de la Tierra. Después, en el 61, el lanzamiento de Yuri Gagarin. 3 años después, el lanzamiento de Valentina Tereshkova al espacio. Era la época del dominio del espacio por parte de la Unión Soviética. Era una potencia mundial. Cuando esta potencia mundial cae, se afecta al mundo entero. Pero cae por esas razones, porque la desestalinización fue el inicio de la penetración de ideas extrañas al movimiento revolucionario. Entonces, entre otras, entre otros enemigos, la Agencia Central de Inteligencia penetró y seguramente que minó algunos sectores del Partido Comunista de la Unión Soviética. El mismo Nikita Khrushchev, yo creo que fue uno de los artífices de la desaparición de la Unión Soviética. Porque muchos dicen que fue Gorbachev, que no fue, que Yeltsin y no sé quién más. Pero no, Gorbachev, Yeltsin, esos fueron los últimos rescoldos del oportunismo que se venía incubando. Eso cerraron la puerta. Desde 1953, cuando la muerte de Stalin. Porque con la muerte de Stalin fueron condenados los compañeros de Stalin. Y se abrió la puerta al revisionismo. Y la división del movimiento comunista internacional, pues, contribuye a eso. La caída de la Unión Soviética impacta porque es un golpe a la ideología revolucionaria, un golpe asestado por los enemigos del mundo. Los enemigos del mundo, pues, son la ideología burguesa. Y como usted, con todo esto, ¿cómo se mantiene firme en sus ideas y en sus convicciones? O sea, ¿no se ha decepcionado? Pues esto es una cuestión, compañera Tirsa Sáenz, que tiene que ver con las convicciones, con los principios, tiene que ver con la lealtad a las ideas. Yo pienso que
como decía el comandante Fidel Castro en determinados discursos, que las ideas son armas muy poderosas, y son ideas temibles por los enemigos de los oprimidos, por los opresores. Entonces, las ideas revolucionarias son la guía que nos permite ver el camino. Yo quiero decirle, desde el punto de vista de las ideas marxistas, como decía el gran comunista peruano, ¿cómo es que se llama? El fundador del Partido Comunista en Perú, en este segundo se me escapa el nombre, que los comunistas somos, en el caso nicaragüense, somos sandinistas porque somos antiimperialistas, porque estamos en contra de las oligarquías, en contra del capitalismo. Y esas ideas revolucionarias nos hacen sentirnos como esas rocas que son muy firmes, que aún con los terremotos y las grandes catástrofes sociales y físicas que puedan ocurrir en el mundo, resisten todas las embestidas de lo que sea. Nuestras ideas nos permiten mantenernos firmes, de tal manera que cuando desaparece el Partido Socialista Nicaragüense en el año 79, cuando triunfa la revolución, nosotros nos quedamos en el aire. Pensábamos que se iba a conformar un partido único de la revolución, algo parecido como lo que ocurrió en Cuba con las ORI. Pero no se pudo. Entonces, cuando perdemos las elecciones en el año 90 y regresa la contrarrevolución con los chamorros, con Violeta Chamorro y demás, y comienza la época de los 17 años de los gobiernos neoliberales, yo fundé con Mauricio Lacayo un movimiento que se llama Asociación Nicaragüense de Amigos del Socialismo y la Paz. La fundamos con 100 compañeros de ex militantes del Partido Socialista en esa época. Entonces hemos tratado de dar vida a esta organización, pero siempre con nuestra estrategia afín al gobierno revolucionario nicaragüense que dirige el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Doctor, bien, aquí dice José Carlos Mariátegui, sí que es el fundador del José Carlos Mariátegui dijo eso. Mariátegui, perdón. Sí. Dice que le pregunte a usted por Pedrito Turcios, ¿verdad? Quien fue dirigente sindical por el Partido Socialista y con quien compartían danzas, dice, entre 1970 y 1972, ¿verdad? Siendo yo un escuincle, dice, de 12 años. Pedrito era acompañado por Álvaro Ramírez, Juan Agustín González y Domingo Sánchez en organización en los barrios de Managua, lo que fueron las juntas de mejoramiento y defensa popular. Dice aquí que le pregunte a usted por Pedro Turcios. Por Pedro Turcios, sí. Bueno, quiero decirle, Pedro Turcios fue un gran camarada, dirigente sindical, que a la par de Domingo Sánchez, Domingo Vargas, Juan Agustín González, que menciona ahí, y otros compañeros, conformaron
la Confederación General de Trabajadores Independientes, que era la CGT, la CGT Independiente. Pedro Turcio falleció, fue mi camarada, pero también era mi paciente. Él falleció, él vivía allí en el barrio Las Palmas, y estuvo conmigo en Cuba, Pedro Turcio, en 1960, junto con Onofre Guevara, sí, un dirigente del Partido Socialista Nicaragüense, formidable, ya está también muy mayor como nosotros, y desde aquí, si estuviera por ahí, Onofre, le mando un saludo, un gran abrazo. Es uno de los sobrevivientes de los dirigentes del movimiento sindical revolucionario de esa época. Pedro Turcio vive pues en el cerebro y en el corazón de nosotros, como todos esos compañeros que dieron su vida, entregaron su vida. La vida mía en relación con la participación en la política y la medicina, quiero decirle que está dividida en dos grandes partes: la parte política y la parte profesional científica. He tratado de compartir ambas cosas, ¿verdad? Pero la mayor parte de mi vida fue dedicada al movimiento revolucionario, sin abandonar la profesión médica, sin abandonarla. ¿Realmente nunca cobró, doctor? Nunca. ¿Cómo no? Tenía que cobrar para poder comer. Sí. Sí. Y todavía asisto a la clínica. Hay una clínica que me alquila un cuarto a donde voy a dar consultas por medio de citas que hacen los pacientes. En la trayectoria de mi vida, el otro día, con Octavio, que es mi hijo médico también, estuve y con Julio Briceño Martínez, que es hijo mío también. Hemos hecho un cálculo que yo he visto como en mi vida profesional como 1.200.000 pacientes. ¡Qué montón! Sí. 1.200.000 pacientes, pero también he visto más millones de trabajadores al lado mío, donde hemos participado en las luchas comunales. ¿Ha sido feliz, doctor? ¿Ha sido feliz? Claro, soy feliz de estar aquí y soy feliz de la lucha por la vida, por las ideas y por la revolución. Eso le da felicidad y le da vida a uno. Yo nunca he tenido problemas depresivos. Creo que se debe a mi ideología. Mi ideología revolucionaria no me permite caer en depresión, porque siempre debo estar alerta y atento a cualquier aporte que pueda seguir dando como un granito de arena, como los granitos de arena que yo he puesto pues de manera personal, y las organizaciones donde he participado también han puesto esos granitos de arena para salir adelante en la lucha por un mundo mejor, por una Nicaragua que logre en determinado momento de su historia más adelante independizarse definitivamente del imperialismo norteamericano, ¿verdad? Actualmente estamos en vilo con la situación que vive el mundo, que es una situación de retroceso a la barbarie, de retroceso a épocas de la prehistoria, ¿verdad? A que nos quieren arrastrar, a que nos quieren llevar. En mi vida profesional fui presidente de la Sociedad Nicaragüense de Medicina Interna, fui presidente de la Sociedad de Reumatología de Medicina Interna, fui miembro de todas las organizaciones médicas progresistas, fui miembro de FESOMENIC, en la época en que nombramos como representante nuestro a Gustavo Porras, que es el
compañero presidente de la Asamblea Nacional. Todavía guardo en la gaveta de mi escritorio los sellos de FESOMENIC, la Federación de Sociedades Médicas. Ya muchos compañeros médicos se han fallecido y tengo ahí sus nombres y sus recuerdos, pero tardaría mucho en meterme a ese campo de explicar esos antecedentes. Pero sí me mantengo muy activo y creo que... y escribiendo, doctor. Fíjese que escribe regularmente. En el año 2012 terminé de escribir un libro que tiene 800 páginas y nunca pude publicarlo. Un libro sobre la historia de las luchas donde hemos participado, la historia de Nicaragua, la historia de los trabajadores, la historia de los médicos, la historia de las organizaciones sociales, culturales y políticas en que hemos militado. He sido medio poeta, medio orador. Participé en un concurso de oratoria con Fernando Gordillo y aquel abogado Serrano Caldera, estando en la universidad en la época de Mariano Feo Gil. O sea que hemos hecho de todo. Y me siento muy feliz de todo eso, me siento muy feliz de la infancia que tuve, muy feliz de las ideas que logré cultivar siguiendo el ejemplo y el camino de mi padre. Me siento muy feliz de seguir el camino que conduzca a los pueblos al socialismo, que conduzca a los pueblos a un mundo con otro orden mundial, que en el caso de los BRICS y todo eso pues contribuye a que uno sea feliz. Pues la felicidad es de distintos ángulos, pero la felicidad más grande mía ha sido la lucha a las ideas progresistas, las ideas revolucionarias. Feliz de poder influenciar en los colectivos donde me ha tocado participar. Fíjese que cuando Tomás me nombra director fundador de la Policlínica Mauricio Abdalá del Ministerio del Interior, pues yo me sentí muy feliz de contribuir a conducir a los trabajadores de la Policlínica Mauricio Abdalá del Ministerio del Interior a las ideas más progresistas, más avanzadas. Pues en esa época, años 80, llegaban algunos periodistas nacionales y extranjeros a hacerme preguntas entrevistas sobre las cosas de la lucha y que pues, por qué ahora estaba en el Frente Sandinista, siendo un comunista. Y pues sí, es lo mismo, en el sentido de que el que es comunista tiene que ser necesariamente sandinista, porque es lo que decía José Carlos Mariatti, ¿verdad? Entonces, todos esos resultados, todos esos frutos, pues son los que constituyen como un abono en el camino de la lucha indefinida que deben seguir los pueblos hasta lograr su emancipación definitiva. En el caso nicaragüense, Sandino es el camino. Sandino es el camino que va a conducir, como se decía, solo los obreros y campesinos llegarán hasta el final. Entonces, nosotros estamos en ese camino de las ideas. Como decía Martí en la batalla de las ideas, nosotros tenemos que sentirnos orgullosos pues de eso, y eso da mucha vida.
Le agradezco, doctor, que ha venido, que ha aceptado esta invitación, que nos haya regalado este tiempo y espero tenerlo siempre cerca. Le agradezco muchísimo. Muchas gracias, pero permítame agradecerte que me hayas permitido esta conversación y saludar a todas las personas, compañeros, camaradas, amigos del socialismo que estén escuchando esta radio en este momento, una radio de enorme prestigio nacional e internacional, y decir pues que viva Sandino y que viva la paz mundial y que viva la lucha de los pueblos por la liberación definitiva, por su independencia definitiva, que la vamos a alcanzar. Estos tiempos que vivimos son tiempos oscuros, de nubarrones que tendrán que pasar. Ya vendrán tiempos nuevos donde el sol del socialismo nos ilumine a todos, porque el socialismo es el futuro de la humanidad. Gracias, doctor. Se cuida. Muchas gracias. Se cuida mucho. 5 minutos y serán las 5 de la tarde.